La ambición humana ha hecho que los hombres estén implicados en conflictos, en guerras, en luchas, desde épocas inmemoriales. La historia registra muchas guerras a lo largo de las diferentes civilizaciones en distintas épocas. Los babilonios antiguos estuvieron implicados en guerras, así como los medo-persas, los griegos, los romanos. Y en épocas modernas también ha habido guerras en el mundo. La Primera Guerra Mundial, a principios del siglo XX, años 1914 al 18. La Segunda Guerra Mundial, que le siguió, y luego la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam y muchísimas otras guerras. Y hoy mismo, si no fuese por el hecho de que bloques de naciones cuentan con armas muy destructivas, armas atómicas, pues estaríamos en guerra. Pero las naciones están bien armadas, bien pertrechadas. El hecho es que el hombre, debido a sus ambiciones, produce guerras por todas partes. Hombres ambiciosos, como Hitler, como Napoleón Bonaparte y otros en tiempos más cercanos a nosotros. Pero viene el día cuando todas las guerras se acabarán. Cristo dijo que es necesario que haya guerras y rumores de guerras, pero todo eso es preludio del fin. Y la Biblia claramente nos habla de ese preludio y de lo que ha de ocurrir después de ese preludio. Soy Luis Carballosa. En este día comparto con vosotros el Salmo 76. Este salmo habla de la gran victoria de la nación de Israel sobre sus enemigos. Pero hay que recordar que Israel solo triunfaba sobre sus enemigos cuando estaba en buena relación con Dios. Todas las veces que Israel estaba en apostasía, en idolatría, en rebeldía contra Dios, sus enemigos la derrotaban. Pero cuando estaba en plena comunión con Dios, en dulce comunión con Dios, esa nación salía victoriosa porque Dios estaba en medio de ella para ayudarla en sus luchas, en sus conflictos. El Salmo 76 habla de victoria, de triunfo de la nación de Israel, posiblemente contra Asiria, en los días de Sennacherib, rey de Asiria.
El Salmo tiene una introducción muy llamativa. Dios es conocido en Judá. En Israel es grande su nombre. Su nombre siempre se refiere a su persona, a su nombre. Su nombre es Jehová de los ejércitos. Ese es su nombre. Su nombre es Jehová. Dios no tiene otro nombre. Y recuérdese que Jehová significa el que es, ha sido y será. Es decir, el eterno. Él es el eterno. Él es el que tiene vida en sí mismo. Él es el creador de todas las cosas, el que controla todo, el soberano del mundo. Dios es conocido en Judá. En Israel es grande su nombre, su persona, y Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él es un solo Dios, tres personas gloriosas. En Salem, Salem que significa paz, Shalom, Salem, ese es otro nombre para Jerusalén. Jerusalén, Yerushalayim, la ciudad de la paz. En Salem está su tabernáculo, allí está su templo, Él habita allí, y su habitación en Sión. Allí quebró las saetas del arco, el escudo, la espada y las armas de guerra. Allí derrotó a sus enemigos. Y este salmo habla de eso, habla de victoria. Este salmo es un cántico de triunfo, un cántico de victoria. Y querido hermano, querida hermana, tú y yo podemos, en medio de nuestras circunstancias, cantar cántico de triunfo y de victoria, porque Dios está en medio nuestro, Dios está a nuestro alrededor, Dios nos cuida y nos protege como Él ha prometido hacerlo. En este segundo párrafo de este breve salmo dice: glorioso eres tú, poderoso más que los montes de caza. Los fuertes de corazón fueron despojados, durmieron su sueño. Aquí habla de la derrota de los enemigos de Dios. Dios triunfará y Dios triunfa en todo momento. Él es el todopoderoso Jehová de los ejércitos. Y versículos 4 y 5 habla de la derrota de esos enemigos de Dios que fueron para aplastar al pueblo de Dios, pero se encontraron con una gran derrota porque Dios está en medio de su pueblo. Y fíjese cómo lo hace Dios. No hizo uso de sus manos. Ninguno de los varones fuertes. A tu reprensión, oh Dios de Jacob, el carro y el caballo fueron entorpecidos. Todo lo que Dios tiene que hacer es abrir su boca, pronunciar la palabra. Cuando Jesucristo venga, Él derrotará a todos sus enemigos con la espada de dos filos que sale de su boca, es decir, con su palabra. Y aunque Él ha de venir rodeado de ángeles, rodeado de un ejército vestido de ropas blancas, Él es el único que entra en combate. No necesita más.
Y este salmo se proyecta a ese día cuando Jesucristo ha de venir con poder, con gloria, con majestad, para derrotar a todos los enemigos de Dios. Y Él lo hará, Él lo hará. La Biblia habla de esa gran batalla de Gog y Magog, que tiene que ver con los días finales, cuando Cristo regrese a esta tierra por segunda vez. El versículo 7 dice: tú, temible eres tú. Dios es temible, es admirable, Él es magnífico, terrible cuando se enfrente a esos enemigos que blasfeman su nombre. ¿Y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Esa pregunta retórica tiene una respuesta: nadie. ¿Quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Respuesta: nadie. Desde los cielos hiciste juicio, el Dios Todopoderoso, el Dios de cielos y tierra. Él hace juicio. La tierra tuvo temor y quedó suspensa cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar, para salvar a todos los mansos de la tierra. Querido hermano, querida hermana, el futuro que nos espera es glorioso. Dios derrotará totalmente a sus enemigos. En realidad, Satanás ya ha sido derrotado. Cristo lo derrotó en la cruz y lo derrotó con su gloriosa resurrección. Satanás no quería que Cristo muriese en la cruz. Intentó por todos los medios impedir que Cristo muriese en la cruz. Pero el plan de Dios desde la eternidad era que Dios Hijo diese su vida, derramase su sangre, como dice el texto, en la cruz del Calvario, para redimir, para pagar el precio de la salvación de los escogidos de Dios. La tierra tuvo temor y quedó suspensa, boquiabierta, cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar, para salvar a todos los mansos de la tierra. Hoy día, gobernantes, hombres importantes, científicos, educadores, hombres de negocios, incluso hasta religiosos, blasfeman el nombre de Dios. Pero un día Dios se levantará. Cuando te levantaste, o mejor todavía, cuando te levantes, oh Dios, para juzgar, para salvar a todos los mansos de la tierra. Y observe que hay una palabrita ahí: Selah. Pausa y medita. Presta atención. Medita en lo que Dios dice. Y Dios lo dice con autoridad. Ese Selah aparece allí al final del versículo 3 y aquí al final del versículo 9. Querido amigo, querido hermano, querida hermana, Cristo viene otra vez con poder, con gloria, con majestad, triunfante, glorioso, victorioso. Y este salmo vislumbra ese día cuando Él ha de venir, tal como lo prometió, cuando toda rodilla se doblará delante de Él y toda lengua confesará que Él es el Señor. Dice la parte final de este salmo, el último párrafo:
versículos del 10 al 12. Ciertamente la ira del hombre te alabará. Tú reprimirás el resto de las iras. La ira del hombre te alabará porque el hombre cree que puede luchar contra Dios. El hombre cree que puede hacer guerra contra Dios. Pero la ira del hombre resultará en alabanza de Dios porque Dios es victorioso. La victoria es de Él. Si quieres tener victoria, ven al lado de Dios. Él nunca pierde una batalla. Dice el versículo 11, prometed y pagad a Jehová vuestro Dios, todos los que están alrededor de él. Traigan ofrendas al temible. Dios es temible. Él es santo y misericordioso. Él es bueno y compasivo, pero en su ira, Él es temible. Y la ira de Dios, querido escuchante, un día será derramada sobre este mundo pecador. El Salmo termina diciendo, cortará Él el espíritu de los príncipes, temible es a los reyes de la tierra, porque Él es el Dios victorioso. Dios ha de culminar su plan eterno. ¿Cuál es su plan eterno? Que Él ha de manifestar su gloria en el universo. En esta tierra Él ha de manifestar su gloria y en todo el universo, en medio de los hombres y en medio de la historia. Quizá hoy no veamos eso, pero un día lo veremos. Hoy día la humanidad está en rebeldía contra Dios. El hombre está en rebeldía contra Dios. Pero el Dios Todopoderoso, en la persona de Jesucristo, Dios Hijo, vendrá a este mundo con poder, con majestad, con gloria y con santidad, e implantará en esta tierra el reino glorioso de Dios. Acuérdate, querido hermano, querida hermana, la victoria es de Dios. Amén.